Seguimos conversando con el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, el diputado Willy Florido. Diputado, usted señalaba, destacaba la atención que presta la comunidad internacional sobre el caso de Venezuela. Yo quiero preguntarle también sobre la actitud del gobierno de Estados Unidos, porque es una actitud que, por un lado, por supuesto, tiene un tono diplomático importante en las instancias que comparte también con Venezuela, pero también hemos visto sanciones como la del Departamento del Tesoro contra el vicepresidente de la República y también otras investigaciones que se desarrollan en Estados Unidos que vinculan a funcionarios de Venezuela como el ministro Reverol con el narcotráfico. ¿Qué opina o cómo evalúa usted el comportamiento del nuevo gobierno norteamericano con respecto al caso de Venezuela? Mira, yo creo que muy bien. Yo creo que hay una atención de la administración Trump prioritaria para el tema de Venezuela. Tuve la oportunidad, por supuesto, en los Estados Unidos yo me reuní no solo con Luis Almagro, sino también con senadores como Marco Rubio, como Ileana Ros-Lehtinen, que son muy importantes en todo este tema, en el tema de las sanciones contra los funcionarios, porque son sanciones contra funcionarios. Pero en el caso específico de Tarek El Aissami, de Samar López, que es su operador financiero, es una investigación que que data del año 2003, según lo que nos informan. No tengo detalles pero sí lo que nos informaron es que data del año 2003, es una investigación por el tema del narcotráfico que tiene suficientes sustentos y pruebas, y que por supuesto por eso fue que el Departamento del Tesoro, que es quien toma las decisiones en esta materia, sancionó pues al operador financiero, que es específicamente a Samar López. Y según nos informaron, hay otros casos. No nos los revelaron porque los Estados Unidos es una democracia que funcional, y es una democracia con separación de poderes, es una democracia donde cada institución trabaja por su cuenta, pero con cierta armonía. Cuando digo con cierta armonía, porque tampoco es que es la armonía total. Es decir, el Departamento del Tesoro sanciona, los senadores y los diputados también hacen sus investigaciones, pero al final todo termina en ese departamento. Pero, diputado, ¿hasta qué punto ese tipo de sanciones más bien pueden hacer que el régimen chavista diga yo no puedo entregar, porque si entrego termino en la cárcel, termino perseguido, entonces me atrinchero en el poder y entonces, lejos de facilitar, dificulta la transición o el cambio en Venezuela, ese tipo de medidas? Bueno, yo creo que las medidas, es decir, los crímenes internacionales, los crímenes contra ciudadanos de derechos humanos, digamos, son crímenes y deben ser castigados en alguna parte del mundo. Ahora, yo sí creo también en lo que tú estás planteando, en que hay que terminar abriéndoles una ventana para que puedan sencillamente decir nos entregan el país, porque nosotros estamos... El gobierno venezolano fue asumido por una banda de delincuentes, por una sociedad de cómplices, que es difícil sacarlos del poder sin que exista también un proceso en el cual tengan alguna salida, como más o menos tú lo estás expresando en tus palabras, por la ventana. Por eso yo sí creo que las sanciones contra aquellos que han cometido crímenes deben continuar. Pero también creo que hay que buscar mecanismos para que esta gente se vaya en paz. Que los venezolanos, la prioridad de los venezolanos hoy es salir del gobierno. Esa es la prioridad 1, 2 y 3. Y después que salgamos del gobierno, bueno, entonces lo primero es reconstruir la república, reconstruir la economía. Decrecimos 29,2% en 4 años del Producto Interno Bruto. Eso es una barbaridad. Eso no había existido jamás ni nunca en Venezuela, un decrecimiento tan sistemático. La pobreza subió de 45% a 81,5%. El año pasado la gente descendió de peso todo el mundo. Es decir, 9 kilos, el 72% de la población, 9 kilos en promedio. Sí, estamos hablando de una crisis muy profunda. Por eso nuestra prioridad, y en este momento se ha convertido también en la prioridad de la comunidad internacional, es buscar una salida democrática a lo de Venezuela. Me decía el presidente Santos en la reunión que tuve con él el pasado viernes, me decía el pasado jueves, me decía el presidente Santos, mira Florido, yo tuve la oportunidad de decir sobre el presidente Chávez, vamos a ver qué funciona mejor, si su socialismo del siglo XXI o mi modelo liberal con
énfasis en lo social, que le genere alguna prosperidad a los colombianos. Me contaba el presidente Santos que la pobreza en Colombia disminuyó de 40% a 27% en su periodo presidencial. Entonces, es decir, es un poco lo que la comunidad internacional en este momento tiene. El modelo de socialismo del siglo XXI fracasó, no funciona, le ha traído atraso, pobreza a los venezolanos, y por eso los venezolanos queremos cambiar este desastre. Para buscar ese cambio, abrir esa ventana que usted señala para buscar la transición obliga a una negociación, y volvemos al punto que habíamos comentado anteriormente: cómo sentar las bases de esa negociación, cómo desarrollarla, y además también cómo la oposición en esta ocasión puede participar en ese proceso sin incurrir en los errores que en los que ya cayó el año pasado. Eso, digamos, las preguntas que son sencillas tienen respuestas sencillas. La unidad democrática tiene una función, que es el cambio político de la presidencia de la República y de todos los poderes públicos en Venezuela para poder recomponer al país. Y eso requiere de que nosotros sigamos insistiendo en la calle, que es la primera pata de la mesa del cambio, la comunidad internacional, que es la segunda pata de la mesa del cambio, y la Asamblea Nacional decidida. Un proceso de negociación debe ser encabezado, reitero, por este grupo de amigos de la comunidad internacional en el marco de la OEA, en el marco de la UNASUR, en el marco del Mercosur, en el marco de la ONU y en el marco de la Unión Europea, que todas se han pronunciado a favor de la resolución de la crisis en Venezuela. Ellos pueden impulsar este proceso de negociación porque no hay confianza entre las partes. Nosotros no le tenemos confianza al gobierno. No le tenemos confianza, ninguna confianza. Por eso sentarse a negociar directamente nosotros con el gobierno no es viable en este momento. Diputado, usted habla de sentarse a negociar con el gobierno y uno pensaría en el presidente Maduro, pero yo le pregunto, ¿qué rol desempeña en ese escenario la Fuerza Armada Nacional, tomando en cuenta la influencia que tiene sobre el poder en Venezuela? La Fuerza Armada siempre va a tener un rol importante, pero entendemos lo que está ocurriendo con la Fuerza Armada. Quien manda en la Fuerza Armada al final no es Padrino López, es el G2 cubano. El G2 cubano es quien decide las cosas, y la que escribe los comunicados, y la que persigue al resto de los militares, porque nosotros sabemos toda la presión que hay en la Fuerza Armada, y mucho más en un momento como este, donde el pueblo no quiere al gobierno, donde nadie quiere al gobierno, ni tampoco la Fuerza Armada lo quiere. O sea, lo que está viviendo la Fuerza Armada es lo que vive el pueblo venezolano. El 80% de los venezolanos rechaza al gobierno de Nicolás Maduro. Estamos seguros con porcentajes similares de la Fuerza Armada. Nos lo decían soldados, gente de nivel bajo de la oficialidad, viven lo mismo. Tienen familiares que se les han muerto por falta de medicamentos, no tienen alimentos, viven la misma desnutrición, han bajado de peso. Es decir, esto es un tema en el cual nosotros tenemos que decirle a la Fuerza Armada Nacional que se coloquen del lado correcto de la historia. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? La defensa de la Constitución. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? La defensa del pueblo que está sufriendo. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? Apresar a los colectivos armados o someterlos en caso de que estén disparando contra el pueblo. Eso creo que es el lado correcto de la historia, y sabemos que eso va a ocurrir, como ha ocurrido en todas las sociedades en las cuales se ha buscado el cambio político. Estamos conversando con el presidente de la Comisión de Política Exterior, Luis Florido. Hacemos una pausa y continuamos con más de Tiene la Palabra, diputado.